En este video veremos cómo trabajar con clases abstractas. Las clases abstractas son clases que tienen métodos abstractos. ¿Qué es un método abstracto? Es un método que no tiene definido un cuerpo, únicamente se ha declarado el encabezado del cuerpo. Veamos un ejemplo. Tenemos como ejemplo una clase que modela una figura, cualquier figura en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, para declararla tendríamos que decir public abstract class figura. Y una figura mencionamos que estaba en el plano cartesiano, entonces va a tener dos atributos que serán la posición en X y Y de la figura. Entonces pondríamos protected int X y protected int Y. Su constructor sería como acostumbramos, sería public figura que recibe dos valores, que serían los valores de X y de Y. Y con estos inicializamos los dos atributos. This.x es igual a X. This.y es igual a Y. Ok. ¿Qué otro método puede tener? Pues tal vez un método que nos permita mover la figura a una coordenada nueva. Entonces pondríamos aquí public void move to una nueva X y una nueva Y. Y pues haría todo lo que tiene que hacer para moverlo, ¿no? No es importante ahorita el cuerpo de este método. Pero también tendría otros tres métodos y estos serían los métodos abstractos. Uno de los métodos sería el método draw para dibujar la figura, ¿no? Entonces, en este momento no podemos dibujar la figura porque no tenemos elementos suficientes para saber qué figura es, por lo tanto no la podemos dibujar. Pero vamos a indicar que todas las figuras se pueden dibujar. Entonces vamos a declarar un método abstracto que se llame draw para dibujar. Entonces pondríamos abstract void draw. Y como les mencioné, no tiene ningún cuerpo, únicamente estamos diciendo que este método será un método abstracto y su nombre será draw, no recibe parámetros, no regresa nada. Ok, otro método va a ser el de cambiar el tamaño a la figura. Abstract void resize. Y el último sería calcular el perímetro, entonces sería abstract int calcular perímetro. Y con esto terminamos la declaración de nuestra clase abstracta. Para poder usar, en realidad para dibujar una figura, pues no podemos usar los métodos que están aquí porque no nos dice cómo son. Pero digamos que vamos a declarar o vamos a crear una subclase de figura que sea la clase que cree que defina ya cómo va a trabajar figura. Entonces para esto vamos a usar una clase que va a instanciar. Entonces esta clase se va a llamar cuadrado, por ejemplo, o cuadro. Public class cuadro. Y aquí es muy importante decir que extends
figura. ¿Okay? Quiere decir que cuadro va a ser una subclase. Va a ser una subclase de figura. Pero sabemos que figura es una clase abstracta, ¿no? Entonces aquí, pues si es un cuadro, vamos a necesitar el tamaño del lado, ¿no? Entonces pondríamos private, porque ahora no estamos pensando en subclases. Private int lado. Entonces, ¿cuántos atributos tiene cuadro? En este momento tiene 3. Uno es lado, otro es x y otro es y. ¿Sí? Entonces tiene 3 atributos, 2 que le pertenecen a uno que le pertenece a él y otro declarado en la superclase. Entonces, bueno, aquí pudiéramos poner el constructor. Sería como lo esperamos, public cuadro. Probablemente reciba 3 valores. Side. Y el cuerpo sería así. Lo primero que va a hacer es invocar el constructor de la superclase. Entonces pondríamos super xy y entonces con esto se manda a llamar el constructor de figura y ya sabe qué hacer con la x y con la y. Luego vamos a recibir el tamaño del lado, entonces diríamos que el lado es igual a side. ¿Sí? Y entonces hasta ahorita no vemos nada diferente o raro que tenga la clase figura. Pero ahora sí, vamos a ver el método calcular perímetro. Entonces debemos declararlo igual como está declarado aquí, ¿sí? Igualito. Nomás le vamos a quitar la palabra reservada abstract, pero va a ser int calcular perímetro. ¿Ok? Y por ser un cuadro, como calculamos el perímetro, pues multiplicamos por 4 el lado y ese es el valor que regresamos. Entonces vamos a poner return lado por 4. Y aquí estarían los otros métodos que habría que declarar, o los podemos declarar de una vez. Creo que sí me alcanza el espacio, ¿no? Bueno, sería pseudo declararlos porque nomás vamos a poner public. Recordamos cómo es el otro método, draw. Ok, public void draw, no recibe nada y adentro están las operaciones que tiene que hacer para dibujar. El otro método se llama resize, entonces pondríamos public void resize. Y ya con esto tendríamos nuestra clase cuadro. Entonces ya la pudiéramos usar en para hacer alguna cosa, ¿no? Podríamos poner una clase public class prueba y tendríamos aquí como que public static void main. Y diríamos que tenemos la clase cuadro que le tenemos que mandar parámetros que sería la coordenada en x que vale 5, la coordenada en y que vale 5 y el tamaño del cuadro que es de 10. Entonces ya pudiéramos decir mi cuadro punto draw y mi cuadro
punto resize. Y así es como se declaran las clases abstractas y cómo se trabaja con ella, implementando la clase en una clase que extiende figura, y finalmente probar todo en un main o en alguna otra forma, ¿no? En este caso estoy usando el main. Bueno, con eso terminamos la explicación de cómo trabajan las clases abstractas.